dice aquí, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, amén. La lucha de nosotros no es contra personas, contra seres humanos, pero sí contra principados, iglesia, amén. Principados, potestades, ¿qué más dice ahí? Contra los gobernadores, amén. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿qué dice ahí? En las regiones celestes. Aquí podemos mirar nosotros, iglesia, que no debemos de ignorar las maquinaciones. ¿Por qué razón? Porque empezando desde Adán y Eva, podemos mirar cómo ellos fueron engañados, hermano. Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer con tal sabiduría, con tal relación con Dios, fueron engañados. Engañados por Satanás, por la serpiente. A su nombre, ahorita voy a entrar un poquito ahí. Fueron engañados por la serpiente. O sea, el diablo, ¿verdad? Amén. Y no solamente ellos, sino que Judas, un hombre que caminó con Jesucristo, se le metió el diablo, hermano. Pedro, que andaba con Jesucristo, le dijo, Señor, no dejes que te maten. Lo influenció el diablo y el Señor le dijo, diablo, apártate de mí. Pedro caminaba con Jesucristo. A su nombre. Salomón, con toda su sabiduría, también a causa de las mujeres de otros lugares, lo hicieron apóstata. Un hombre tan sabio se volvió apóstata, hermano. Un día le pregunté, Señor, pero si tanta sabiduría, ¿será que no la vio venir? Me dijo, ay, aquí no te confíes, siervo. Sansón, el hombre más fuerte, hermano, más fuerte, pero tristemente no la vio llegar. El diablo se le metió a Dalila y Sansón, tristemente, con todo y su fuerza, terminó ciego y siendo burla del diablo. Escuchen, no, esto no es un relajo, esto no es juego, hermano. Yo que usted me pusiera bien en serio con Dios, hermano. Caminaron con Dios, caminaron con Cristo. Estos hombres eran sabios, sabios de los sabios. Después de Salomón dice la Biblia que no se levantó ningún rey tan sabio como él. Como Sansón, la Biblia no registra que hubiera un hombre tan fuerte como Sansón. Hombres en los que moraba el Espíritu de Dios, venía sobre ellos. Hacían hazañas. Pero tristemente todos estos hombres nos enseñan. ¿Qué me dice de David? El dulce cantor de Israel. Había una área y el diablo la conocía. Dios conoce las patitas de las cuales cogíamos tú y yo. Y si no las rendimos delante de Dios, esa pata se la va a jalar el diablo, hermano. A su nombre. La ira por ahí se mete. Los celos por ahí se mete. El enojo por ahí se mete. La inmoralidad, la pornografía por ahí se mete. A su nombre. El chisme, la murmuración por ahí se mete. La incredulidad, el afán, la preocupación, el orgullo, por ahí se mete el diablo. Él sabe de qué patita cogíamos, hermano. ¿Estamos aquí? Y estos hombres, hermano, estos hombres que miramos aquí en la Biblia, yo cuando logro meditar en esto digo, men, Señor, fueron engañados, fueron seducidos, fue uno la serpiente, otro fue la mujer, el mismo diablo pero disfrazado. El mismo diablo pero con astucia. No crea que el diablo es torpe, el diablo es muy pero muy inteligente. Los demonios no son torpes, los demonios son muy inteligentes. Amén. Cuando yo le hablo de esto, no es que estemos dándole crédito al diablo ni exaltando al diablo. No, a su nombre. Pero no podemos ignorarlo. No podemos ignorar sus maquinaciones. Pero teniendo en cuenta que ese poder, que es diabólico, demoníaco, no se compara tantito con el poder de Dios. Eso es lo que usted tiene que entender. A su nombre, porque ahí estoy bajo ataque, me duele aquí la cintura, me duele la cabeza, bajo ataque de enfermedad, bajo ataque financiero, y yo sé que el diablo ataca, pero algo que Dios me mostró, mira siervo, solamente no te confíes, pero quiero que estés siempre sorprendido de mi poder, de mi gloria, de mi majestad. Contigo estoy, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo iré de frente delante de ti como poderoso gigante, yo seré tu retaguardia. No temas, siervo mío,
porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te ayudo. Siempre te sustentaré con mi mano derecha a su nombre. Y te digo, no temas. A su nombre. Y no es que le estemos dando crédito, ni que estemos tampoco hablando siempre del diablo, no. Pero tenemos nosotros que conocer este adversario, amada iglesia. ¿Estamos aquí? Es el segundo personaje del cual habla más la Biblia. Y si la Biblia habla más de él todavía, o sea, el segundo personaje, el primero es Cristo, tú y yo debemos de poner mucha atención como él trabaja. Conocerlo. Amén. Conocerlo para no ignorar. Al yo mirar estos hombres aquí que le acabo de mencionar, amado hermano, yo miro que estos hombres caminaron con Dios, pero fueron seducidos, siendo tan fuertes. ¿Por qué? Por ignorar los consejos de Dios. ¿Cuántas veces el Señor le mandó a decir a Sansón que no hiciera lo que hacía? Muchas veces le advirtió, ¿verdad o mentira? ¿Cuántas veces le dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol prohibido, del fruto prohibido? A su nombre. ¿Acaso no le advirtió? Sí le advirtió. A su nombre. ¿Estamos aquí? Entonces, amado hermano, aquí lo importante, amada iglesia, es que tú y yo también entendamos esto. Que Cristo venció a Satanás. Que Cristo lo venció. Amén. Que Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Y que si Cristo lo derrotó, también nosotros podemos vencerlo si caminamos bajo su autoridad. A su nombre. Entonces la Biblia dice en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es de Satanás, es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Amén. Dios creó a Satanás siendo bueno. Todo lo que Dios creó fue bueno. Él era bueno, él era un ángel de luz llamado Lucifer. Amén. Lucifer. Cuando él adoraba, él era creado con piedras preciosas, hermano. Piedras preciosas. Ahí habla toda la descripción en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Que era vestido de hermosura, pero que en él se encontró maldad. El Señor lo hizo con la habilidad de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Y él escogió lo malo. Él dijo, subiré al monte de Dios. Ahí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Se quiso igualar a Dios, amado hermano. Él era un querubín. Amén. Se dice que él era el líder de los querubines que estaban dedicados únicamente a la adoración de Dios. Cuando Satanás iba a adorar a Dios, el lugar era espléndido, de luz. Cuando caminaba, todo lo que traía en su vestidura, en su creación, era para adorar a Dios, hermano. A su nombre. Pero yo estaba meditando que Satanás no brillaba por sí mismo, sino por Dios en él. Dios es luz. Amén. Y usted sabe que si aquí ponemos una luz y acá ponemos un espejo, el mismo espejo va a reflejar la luz que está puesta. Su nombre, no sé si se da cuenta. Pero como Dios es luz y Él dejó de alumbrar a Satanás, quien a la vez adorando destellaba de gloria, la luz irradiaba por todo su ser. Dios me decía, mira, la única forma de que brillara era conmigo, siervo. Pero una vez fue destituido y lanzado, lo desecharon del cielo, lo destituyeron del cielo. Su luz se apagó y se convirtió en tinieblas. ¿Estamos aquí? Se viste sí como ángel de luz, pero en él ya no hay luz. ¿Estamos entendiendo? Lo que quiere decir que se viste como ángel de luz, que él a través de su astucia trata de convencer a las personas. El diablo te va a aparecer con algo atractivo, algo de buen parecer. A Eva la sedujo por la vista, por lo que miró. A su nombre, el fruto era de buen parecer, atractivo. A Sansón lo sedujo por mujeres. ¿Estamos aquí, mi hermano? Lo sedujo por mujeres. ¿No estamos aquí entendiendo? Entonces, el diablo va a poner cosas atractivas, negocios, trabajo. Te va a ofrecer recompensa.
Te va a ofrecer muchas cosas, hermano. ¿Estamos aquí? Entonces, aquí dice que el que practica el pecado es de Satanás, porque él peca desde el principio. Hermano, si hay una área de tu vida que tú tienes abierta algún pecado, el diablo todavía tiene acceso legal a tu vida, hasta que tú no cierres esa puerta de pecado. ¿Estamos entendiendo? Cuando todos venimos al evangelio, todos venimos en pecado. Me voy tantito más atrás. David dice, fui concebido en pecado. Desde que entró el pecado, entró la muerte, y todos nacemos bajo pecado. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces, el diablo ha tenido señorío sobre nuestras vidas, porque todo aquel que se somete a alguien, este es esclavo de aquel a quien se somete. Cada vez que tú y yo nos sometemos al pecado, somos esclavos del diablo. El que practica el pecado, diga conmigo, esto es ley. Una ley en espiritualmente es que el que practica el pecado es del diablo. El diablo puede ir legalmente con Dios y decirle, pero él está practicando el pecado todavía. Así que todavía está bajo mi dominio. ¿Estamos aquí? Pero en el momento que el pecador se arrepiente, en ese momento el Señor derrama su sangre y paga el precio del pecado sobre la persona. Y en ese mismo momento lo justifica y ya no le pertenece al diablo, pero ahora le debe de pertenecer a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso tenemos que cerrar puertas. Yo llegué así. La Biblia dice que los fornicarios, los incrédulos, no heredan el reino de Dios. Dice después, y esos eran algunos de nosotros. Yo también estaba en ese grupo. Pero cuando llegué, como que Dios me cubrió y me perdonó. Y me dijo, pero ahora ponte a cuenta, siervo. Ahora cierra puertas. Empecé a cerrar esta, empecé a cerrar aquella, empecé a cerrar aquella. Y cuando menos acordé, el diablo no tenía acceso a mi vida. Mientras todavía yo practicaba el pecado, todavía el diablo tenía acceso a ciertas áreas de mi vida. Pero me fui desligando con la ayuda de Dios, amada iglesia. A su nombre. Por eso, todo aquel que viene y comete algún pecado, Dios lo perdona. Pero no te tardes en soltar aquello que practicabas, hermano. No te tardes en soltarlo. Esto no es un juego. El que practica el pecado y la persona muere pecando, esa persona va directamente al infierno. Porque bíblicamente el diablo sabe que el que practica el pecado le pertenece a él. Su nombre. No estamos aquí entendiendo. Por eso, desde que el Señor perdonó a esa mujer, María Magdalena le dice, vete y luego ya no peques más. Ya no vuelvas a pecar, ya no vuelvas a cometer un error. Pastor, pero si alguno no comete un error, pastor, es perfecto y no hay perfecto, la gente no es perfecta. Podemos cometer errores, hermano, pero en ese mismo instante vayamos y siempre pidámosle perdón a Dios. Aún de los pecados que ni nos damos cuentas. A su nombre. Pidámosle siempre ese perdón a Dios en oración. Estamos aquí, mi hermano. Pero no que, ay, pastor, a cada rato voy yo a hacer lo malo y me tengo que arrepentir. No. El pecado voluntario es diferente. El pecado voluntario es muy diferente. Que tú sepas lo malo y lo hagas es muy diferente. A su nombre. Estamos aquí. Pero a veces podemos ofender con una palabra, podemos hacer algo indebido. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, amado hermano, aquí dice que el que practica el pecado es del diablo, pero diga conmigo, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Así como el diablo destruye, también Dios tiene un poder disuasivo, destructivo, pero este poder destruye el poder de las tinieblas. ¿Cuántos han mirado los misiles que tiraba Irak a Israel? ¿Cuántos los miraron? ¿Cómo vienen esos misiles destructivos? Y de repente sale otro y destruye al misil que venía a destruir Israel. A su nombre. O sea que así opera el poder de Dios. El diablo te lanza misiles para destruirte. Y aquello que te quiere destruir, Dios lo destruye. ¿No estamos aquí entendiendo, mi hermano? Entonces el que practica el pecado es del diablo, pero para esto apareció el Hijo de Dios para destruir las obras de Satanás. A su nombre.
Si el diablo te enferma y le oras a Dios, Dios va a destruir esa enfermedad en el nombre de Jesucristo. Está aquí la iglesia. Si está siendo atacado financieramente, órale al Señor y Dios va a destruir ese problema en el nombre de Jesucristo. Si tienes un problema en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, deja de ser ignorante y empieza a orar para que el Señor destruya la obra de las tinieblas. Pastor, mi hijo es homosexual, mi hijo es drogadicto, mi hija es lesbiana, mi hijo no quiere nada con Dios, pero ora al Señor para que el Señor destruya toda obra de las tinieblas en contra de tu vida y en contra de tu familia. Para eso apareció Dios, el Hijo de Dios, para destruir las obras de pecado que nos ataban a la drogadicción. Hermano, tú y yo no podemos vivir atados cuando Él murió para hacernos libres. A su nombre. Tú y yo no podemos vivir atados a la drogadicción. No podemos vivir atados al alcoholismo. No podemos vivir atados a la pornografía. A su nombre. No podemos vivir atados a la lascivia, donde tenemos que andar cerrando los ojos a cada rato porque cualquier escoba con falda causa un impacto, ya sabe, ahí en la situación. No, hermano, a su nombre. No podemos vivir atados. A su nombre, iglesia. No, porque para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras de las tinieblas. Hay gente que dice que yo no puedo dejar la pornografía, pastor. Es que no has entendido el poder de Dios, que es más fuerte que lo que te ataba. Es más fuerte que lo que te tenía atado. Es más fuerte que la ansiedad. Es más fuerte que la drogadicción. Es más fuerte que cualquier ansiedad, que cualquier enfermedad. A su nombre sea la gloria. Para eso murió el Señor. Para eso apareció. Para deshacer las obras del diablo. Estamos aquí. Lucas 8:26. El endemoniado gadareno. Usted lo lee en su casa. Este hombre tenía una legión de demonios. Yo saqué la cuenta cuántos demonios tenía. Su nombre. Este demonio tenía, este endemoniado gadareno. Por aquí saqué la cuenta hace rato, hermano. 6,826 demonios. 6,800. Cuando usted pone en Google, ¿cuánto equivale una legión en el ejército romano en los tiempos de Cristo? Google le va a decir 6,100 de a pie y 726 de a caballos. 6,826 demonios. 6,826 demonios en un cuerpecito. En un cuerpo, hermano. Ay, pastor, esos demonios son chiquitos entonces, pastor. Yo no sé si son chiquitos o no, hermano. Pero son espíritus que pueden habitar en una persona. Yo no sé qué tenía ese gadareno que lo apetitaban tanto estos demonios, hermano. Mira, cuando tú te conviertes al evangelio de Cristo, tú te conviertes en alguien amado por Dios, pero aborrecido por el diablo. Aborrecido por las tinieblas. El diablo te odia. El diablo te odia, hermano. Te odia, nos odia. Como no hay otra cosa. Nos odia, nos odia. A su nombre. Y a veces ahí quiere uno vivir atado a Él, abrazado a Él. Y nos odia. Nos odia. No hay amor en Él. Pero Dios es amor. A su nombre. No hay promesa que perdure del diablo. Yo no entiendo cómo los satanistas le creen tantas mentiras. Oh, es que es el padre de toda mentira. Ya me acordé. Ya me acordé. Les promete un reino. Les promete un trono. Y sí, dice Yávila que una mujer fue al cielo y que de repente miró que había un trono y ahí estaba. Y le dice, oiga, y señor, ¿y ese trono? Le dijo, es que el diablo le prometió que iba a reinar con él y ahí está su trono, en las llamas del infierno, gritando, ¡ay, me mentiste! ¡Satanás, me mentiste! Su nombre, hermano. Estamos aquí, pueblo del Señor. El endemoniado gadareno tenía, ¿cuántos? 8,600, ¿qué? ¿8,000 qué? Oiga, yo ya le estaba quitando 200. 8,826 demonios tenía el endemoniado gadareno. A su nombre. En Lucas capítulo 8, pero ahorita antes de eso, el endemoniado gadareno, hermano,
aún con todos esos demonios, escuche esto, con todos esos demonios, no pudieron impedir que viniera a los pies de Jesucristo. Ninguna atadura, ningún demonio puede impedir que te acerques a Dios. Ninguno. ¿Por qué la gente no lo hace? Porque no quiere. Es cuestión de voluntad. Pero estos demonios no pudieron impedir acercarse al Maestro. Y el Señor expulsó todos esos demonios de ese cuerpo y lo hizo libre. Únicamente por Él fue a ese lugar. ¿Qué miramos aquí? Miramos que Jesucristo viene a la tierra y viene a desafiar el poder de las tinieblas, echándolo fuera. Así es como la iglesia trabaja en la tierra, tiene un propósito. Tú y yo no estamos aquí para perder el tiempo. Estamos aquí para desalojar, escuche bien, para despojar los territorios del diablo. Pastores, que estos territorios estaban todos amarrados, agarrados por el reino de las tinieblas. Pero para eso Dios establece las iglesias ungidas, los cristianos ungidos. Tú estás en tu trabajo, vas al lugar donde tú vayas, a los supermercados, a cada lugar, ¿a qué? A establecer el reino de Dios en esta tierra, a su nombre. Estamos aquí, pueblo del Señor. Entonces, hermano, el Señor lo libertó mostrando a ser valiendo el poder de Dios aquí en la tierra. María Magdalena, el Señor expulsó 7 demonios. Lucas 8:2. Le expulsó 8 demonios. Su nombre. En Marcos capítulo 9, miramos que el Señor echa fuera un demonio de un muchacho lunático. ¿Estamos aquí? Lunático. Que los discípulos no lo pudieron echar fuera porque no oraban y no ayunaban. Pero el Señor lo echó fuera. Su nombre. Ahí miramos que estos demonios estaban metidos en las personas y los querían matar al muchacho, lo metían al fuego y al agua. Ese es el propósito y el plan del diablo metiéndose en una persona. La mujer también dice aquí en Lucas 13:10, miramos la mujer encorvada, tenía 18 años, que estaba enferma por una atadura diabólica. Y el Señor le dijo, sé libre de tu enfermedad. Hay enfermedades que los médicos no le encuentran solución. Y es ahí donde entra el poder de Dios rompiendo esas enfermedades y libertándolos. Estamos aquí, pueblo del Señor. Está aquí la iglesia. Entonces, amada iglesia, aquí miramos en todas estas ocasiones, miramos cómo Jesucristo mismo echaba fuera a los demonios. ¿Por qué razón? Porque su ministerio en gran parte fue de liberación. Fue de liberación. Por esto es muy importante, pueblo de Dios, que no dejemos de orar para que la gente venga y sea libre. Muy real. Y hay veces donde estos demonios toman el control absoluto de la persona. Su nombre. Y después vuelve en sí la persona y dice, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me acuerdo qué pasó. No me acuerdo. Su nombre. Y ya se le tiene que instruir a la persona. Nunca vaya a dejar ir, líder, a una persona que ha sido libre. Nunca vaya a dejarla ir sin haberla instruido. Su nombre. Esto es muy real, pueblo, muy real. Estamos aquí. Pero para eso vino el Señor, para libertar y para romper las cadenas. A su nombre. En Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a ustedes el reino de Dios. Amén. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un gobierno. Diga conmigo, gobierno. Y en este gobierno opera la voluntad de Dios. Amén. Y en ese reino hay un rey, pueblo. Amén. En ese reino hay un rey. Y en ese reino hay leyes. Amén. Hay leyes, pueblo del Señor. Tú y yo somos embajadores, dice la Biblia, del reino de Dios. Un embajador conoce las leyes de su país. ¿Cómo es posible que nosotros, perteneciendo a un reino, no conozcamos las leyes de ese reino al cual pertenecemos? Estamos aquí, pueblo, para poder establecerlo en la tierra. Cuando hablamos de establecimiento del reino de Dios, no estamos hablando de que el reino de Dios va a gobernar este mundo caído, no. Estamos hablando que cuando establecemos el reino de Dios, por eso en Mateo 6 dice la oración, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino, tu reino. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando
de manifestar nosotros el poder de Dios en las personas, a través de la liberación, a través de la sanidad espiritual, de la sanidad física, a su nombre, de la liberación, de la salvación. Cada vez que tú y yo ganamos un alma para Cristo, estamos estableciendo el reino de Dios. Cada vez que una persona es libre de una enfermedad, estamos expulsando a los demonios y estableciendo el reino de Dios. Cada vez que nosotros traemos alma y esas personas reciben a Cristo y son libertadas, estamos estableciendo el reino de Dios en la tierra. Por eso tenemos que orar. Establece tu reino, Padre. Establece tu justicia en esta tierra. A su nombre. Para poder operar en este reino, para poder operar, amén, en esta guerra espiritual, hay que conocer los primeros códigos de guerra. Códigos de guerra. Sí, ya son las 9:51, pero llegan tarde. I don't care si se quiere ir, ¿qué? Allá está el diablo allá sentado en la piedra aquella. Sí, porque usted sabía que el diablo no anda allá en las cantinas y allá en la drogadicción, en el narcotráfico. Él está, eso ya los tiene, él está afuera de las iglesias buscando a ver qué cristiano se desconchinfla, a ver quién le baja la oración, a ver quién anda llegando tarde. Él está con el cronómetro, llegó tarde y se va temprano para acabarla de molar. Ok, primer código, hermano, primer código. Primer código para poder entrar en el combate y poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Diga conmigo, número 1, sometimiento. 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 Vuelve y diga, sometimiento. Sometimiento, amén. ¿Qué significa sometimiento? Significa obediencia. Nadie puede someterse a no ser que obedezca. Y nadie puede obedecer a menos que se someta. Estamos aquí, pueblo de Dios. Si queremos entrar en este combate, tenemos que someternos. ¿A dónde? ¿A quién, pastor? A Dios. Santiago 1:7 dice, someteos a Dios. Amén. Y resistan al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Santiago 1:7, ¿qué dice? Someteos, pues, a Dios. Amén. Resistan al diablo y huirá de vosotros, de ustedes. Amén. La palabra sometimiento tiene que ver con permanecer bajo de una cobertura. Eso es sometimiento. Amén. Es permanecer debajo de una cobertura. Para poder nosotros trabajar y ser efectivos en el reino de Dios, lo primero es someternos a Dios. Paso 2, resistir al diablo. Y lo tercero es consecuencia que el diablo tiene que salir huyendo de nosotros. Amén. ¿Qué miramos aquí? 3 cosas. Sometimiento, resistencia y él huye. ¿Estamos aquí? Entonces, no dice que nosotros tengamos que someternos al diablo. Amén. No dice que nosotros somos los que tenemos que hacer correr al diablo. Tu trabajo tuyo y mío es someternos a Dios, hermano. Tu trabajo tuyo y mío es confiar en Dios. Tu trabajo tuyo y mío es resistir a la tiniebla. Tu trabajo tuyo y mío es resistir la tentación. A su nombre. Resistir las tentaciones, amada iglesia. ¿Estamos aquí? Hay veces que nosotros no vamos a andar buscando al diablo para andar peleando, hermano. Amén. Pero cuando él viene, vamos a estar dispuestos a pelear. Dijo aquel, tonto es el que comienza una guerra, pero sabio el que la termina. A su nombre. Y él la comenzó y nosotros la vamos a terminar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con sabiduría se prepara el hombre para la batalla. Con mucha estrategia y con mucha sabiduría. Ponga mucha atención, hermano, porque se van a venir quizás circunstancias en nuestras vidas y tenemos que tener esta palabra anclada en nuestro corazón. Saber qué hacer en esos momentos donde el diablo ataca, cuando el enemigo nos ataca. Su nombre. Aquí dice, sométete a Dios. Cada vez que el diablo te lanza ataques en tu salud,
problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos, problemas financieros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Someternos a Dios. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar el abrigo del Altísimo? Es como quitarse ese saco y estar bajo la cobertura del Altísimo. Morará bajo la sombra del Todopoderoso. A su nombre. Morará bajo la cobertura del Todopoderoso. Y usted lee todo ese salmo, lo que habla ahí. A su nombre. Jehová es mi pastor, Salmo 23. Nada me faltará. A su nombre. La Biblia nos habla mucho acerca de la cobertura espiritual. Amén. Entonces dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. Al diablo es el que hay que resistir. Y luego como que sale corriendo. ¿Quién corre, hermano, a no ser que alguien lo persiga? Cuando el Señor te mira resistiendo, ¿qué hizo Job? Job resistió y el diablo huyó de él. Lo tuvo que dejar. ¿Qué hizo Jesucristo, hermano? En Mateo capítulo 4, cuando ayunó y se enfrentó Satanás con Jesucristo, ¿qué hizo? Resistió. ¿Cómo resistió? Con la palabra de Dios. Con la palabra y el conocimiento de Dios. A su nombre. Lo resistió. Y luego, ¿qué dice? Y el diablo le dejó. Se fue. Se fue. A su nombre. Huyó de él, hermano. Huyó de él. Estamos aquí. Huyó de él, se fue. Si queremos nosotros permanecer en esta guerra, tenemos que aprender a someternos a Dios. Ningún rebelde tiene autoridad en el reino espiritual. Ninguna persona que no se somete a Dios, que no respeta sus autoridades espirituales, ninguna persona puede ejercer autoridad en el ámbito espiritual. Ninguna mujer que es al tú por tú con su marido, si él es un hombre de Dios, se le pone al tú por tú, no se somete, no toma su postura de sometimiento. Ningún joven, ningún hijo que no se somete a sus padres, ninguna persona dentro de la cobertura de Dios, de la iglesia, que no se somete a sus autoridades espirituales, líderes, pastores, no podemos tener autoridad en el reino espiritual de Dios. Estamos aquí, pueblo del Señor. Por eso es necesario estar siempre bajo una cobertura. No puedes hablar mal de una cobertura. Estamos aquí. Estos son protocolos. Sabía David que dijo, está bien, este está mal, pero sigue siendo un ungido y sigue teniendo un manto, una autoridad. Estamos aquí, pueblo. Escuche esto. Una persona, mi hermano, ningún rebelde o un rebelde que no obedece, que no se somete a nadie, que tiene un espíritu independiente, esta persona no tiene autoridad en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque está operando bajo un espíritu de independencia. A su nombre. Independencia. Y no está operando bajo el espíritu del sometimiento a una autoridad. Por eso, por esta razón, no tiene autoridad legal para estar en el reino, para entrar y pelear en contra del reino de las tinieblas. Antes de pelear, tú y yo tenemos que saber si tenemos legalidad o no tenemos legalidad para poder pelear. Amén. Cuando usted va a entrar en ayunos, está haciendo guerras espirituales. Si usted está mal, no se meta a ayunar. Le va a ir mal. Antes de levantar oraciones y clamores para romper con el poder del diablo en nuestra casa, primero asegúrate a obedecer a Dios primero. Y a soltar lo que tengas que soltar para que puedas tener esa autoridad. Ya miramos que si tú le abres puertas al pecado, el diablo roba la autoridad. Adán tenía autoridad hasta que desobedecieron a Dios y el diablo le quitó la autoridad. Escuche esto, pueblo del Señor. Le voy a hablar qué es autoridad y qué es poder y qué es legalidad. Amén. Un policía que anda en la zona, un sheriff del condado, alguien que recorre las calles del state, del estado. Ellos ¿qué traen? Una pistola de juguete, ¿verdad? Ellos traen una pistola de verdad. ¿Usted cree que tienen registración de esa pistola? ¿Usted cree que tienen autoridad para cargar esa pistola? Diga conmigo, legalidad. Legalidad de usar el poder. Esa pistola representa poder. Amén. Representa poder. Vamos a poner que Víctor Martínez tiene una pistola caliente.
Y esa pistola caliente no está registrada. Vamos a poner a que Víctor Martínez, que Dios lo guarde, dispara esa arma y hiere a alguien. ¿A dónde va Víctor Martínez? Que el Señor lo guarde. ¿A dónde? ¿Por qué razón? Porque usó el poder sin ser legal, sin tener legalidad, sin tener el papel que diga que puede usar esa arma. Pero ¿qué pasa si el policía tiene su arma y de repente alguien quiere hacer un daño y él saca la pistola y de repente balacea a esa persona? ¿Va a ir el policía a la cárcel? No. ¿Por qué razón? Porque tiene un poder que lo está usando legalmente. Tú no puedes querer ejercer poder si no tienes legalidad en el reino de Dios. Y la legalidad te lo da la autoridad o el sometimiento a la autoridad. Estamos aquí. Y es aquí donde muchos cristianos caen de rodillas delante del diablo porque lo quieren reprender. Y el diablo no les hace caso a los seres humanos. El diablo, el único poder que respeta es el poder de Dios en la vida de un cristiano. Por eso nosotros no reprendemos al diablo en nuestro nombre. Reprendemos al diablo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. ¿Estamos aquí? Estamos aquí. ¿Por qué? Porque Él le dio autoridad a la iglesia de expulsar demonios. Tú y yo tenemos, mientras estemos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la autoridad y el poder para sacar al diablo de nuestras casas. Por eso, amado hermano, tú no puedes vivir atado. Tú no, si eres un hijo de Dios, no estás en pecado, tú no puedes vivir atado. Tienes que usar el poder y la legalidad para sacar fuera al diablo de tu casa, fuera al diablo de tus hijos. Porque eres legal. A su nombre, pueblo. Pero si hay una patita cojeando, tú no puedes disparar esa arma. Porque lo primero que te va a pedir el diablo es ver tu registro. ¿Eres legal? ¿Eres hijo? ¿Estás arrepentido o hay un pecadito por ahí que te quite la legalidad? Por eso esto de guerra espiritual es necesario enseñárselo al pueblo. Porque hay gente haciendo guerra y el diablo dice, ay, ¿cómo me vas a sacar si yo traigo la llave? ¿Cómo me vas a sacar si no me andas reprendiendo allá en la iglesia? Pero bien que vivimos aquí tú y yo en la casa, ¿verdad? Bien que en el teléfono, ¿verdad? Que ahí te quito la autoridad. Eres vencido. Allá, por eso la gente que se mete a pleito con el diablo aquí, siempre anda cabizbaja porque allá el diablo los espera, les da una buena recia. Marcos 16, 17. A su nombre. ¿Está aquí la iglesia entendiendo o no? Marcos 16, 17, ¿qué dice? Oh pueblo, si usted logra entender esto, usted va a ser una persona más efectiva a la hora de orar, a la hora de ayunar. Vive Dios, pueblo del Señor, vive Dios. Eso yo lo entendí, lo aprendí gracias a mi Dios. Y desde que lo aprendí, vivo una vida espiritual diferente. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creemos. ¿Cuántos creemos aquí? Amén. En mi nombre echarán ¿qué? Con autoridad. Y hablarán nuevas lenguas. Y luego dice que hablarán nuevas lenguas. ¿Y qué más? Tomarán en las manos ¿qué? Serpientes. ¿Cuál es el otro nombre de Satanás? Serpiente antigua. Tomarán en sus manos ¿qué? Serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas. Por eso ore siempre, porque no sabe qué le pueden poner ahí de repente en un restaurante o algo ahí. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño por la autoridad y el poder de Dios. Pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Esto es importante entenderlo. La gente que camina con legalidad tiene autoridad en el reino de Dios para ejecutar poder legalmente. Para ejecutar poder, orar con poder, con autoridad, por sanidad, por liberación, por las personas. El que no tiene esa autoridad no puede reprender demonios. Que no tiene esa legalidad no puede orar por los enfermos. Su nombre. Se toma una pastilla y ya se anda muriendo porque su nombre. Estamos aquí, pueblo del Señor. Aquí dice que el que creyere, el que cree, tiene esa autoridad. Pónganme Hechos 19:13, pueblo de Dios. Dice
lo que acabamos de leer dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿A su nombre? En el nombre de Jesucristo. Los que creen. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de quién? De Jesús. ¿Qué dijo Jesús? En estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. El nombre del Señor tiene poder. Y estos intentaron invocar el nombre del Señor, de Jesús. Amén. Sobre los que tenían espíritus malos, diciéndoles, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Su nombre. Y luego, ¿qué más dice ahí? Pero respondiendo, porque el diablo habla, hermano. Respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. O sea, los demonios saben quién es Jesús. Y los demonios saben quién es usted también. Sabe que eres un dominguero, un mesero, un coqueto, un pornográfico, un afanado, un orgulloso. El diablo sabe quiénes somos, hermano. El diablo sabe quiénes somos. Cuidado, esto es serio. El diablo sabe quiénes somos. A su nombre. Y conozco quién es Pablo. A su nombre. Yo le he dicho que el verdadero cristiano no es aquel que se conoce en las redes sociales, que tiene 1000 seguidores, 2000, 15000, 20000 likes. No. El verdadero cristiano es aquel que lo conoce el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero el reino de las tinieblas también le pesa el nombre de un hombre que camina bajo autoridad de Cristo. Y eso es lo que Dios necesita en esta iglesia. Hombres de autoridad, mujeres de autoridad. A su nombre. Oh, iglesia, si usted agarra esta palabra, el diablo va a salir de esta ciudad soplado. A su nombre, pero Dios quiere hombres conocidos en el reino de las tinieblas. Levántate, amigo, no seas un cobarde. Levántate en el poder de Dios. Así es como funciona el reino de Dios, amado. Me impacta este verso porque dice que estos demonios conocían a Jesús y conocían a Pablo también. Y por fe que nos conozcan a nosotros, hermano, que te conozcan a ti, su nombre. Y luego dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo, conozco quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Los demonios dijeron, ustedes me quieren expulsar, pero le falta autoridad y legalidad. Les falta autoridad y les falta legalidad. ¿Quiénes son ustedes? Su nombre. Y luego dice, y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, hermano, heridos, golpeados. Imagino que el diablo se agarró con ellos y les pegó una buena golpiza. Esto no es juego. Yo he tenido experiencias de liberación con personas. Es una fuerza inexplicable. Es algo tremendo. Hemos estado horas y horas libertando personas. Hemos estado con batallas donde literalmente el diablo se sujeta, se somete. Pero aunque se sujeta, muchas veces no es fácil sacarlo. Se necesita la oración, se necesita el ayuno, pero sobre todo se necesita la legalidad y la autoridad, el poder de Dios para libertar a estas personas, hermano. Estamos aquí, pueblo del Señor. Está aquí la iglesia. Aquí miramos, hermano, que el nombre de Jesús es poder. Y aunque ellos invocaban el nombre de Jesús, los demonios no le hacían caso, porque ellos no tenían legalidad a su nombre. No podían usarlo porque ellos no creían en Jesús. Eran exorcistas, ambulantes, hermano. Amén. Ambulantes como esos que cazademonios que pasan ahí. Oh, si se encontraran un endemoniado de verdad, les pega una recia, hermano. A su nombre. Ellos no tenían derecho legal. Para hacer guerra contra este adversario, examina tu vida primero, amada iglesia.
No sea que te metas en el campo de batalla y termines avergonzado. Primero asegúrate que estás obedeciendo. Asegúrate que estás bajo sometimiento de Dios primeramente y de aquellas autoridades que el Señor pone encima de ti. Esto no es solamente de brincar, de remolinear, de dar vueltas aquí en la iglesia. El peso en el reino de Dios es la autoridad que tú tienes, la autoridad que tú posees. Por eso, hermano, si tú vas comenzando el evangelio, agarra esta palabra. Sin importar que tú tengas 6 meses, 1 año. Si tú te llegas a someter y a creer en el nombre de Jesucristo, el diablo tiene que soltar aquellas cosas que está atando a su nombre. ¿Estamos aquí, pueblo? Estas señales seguirán a los que creen, amada iglesia. ¿Estamos aquí?